En Escuela para Padres y Madres, el tema de la semana. Tema de la semana, como lo hemos hablado nosotros, a todos nuestros contactos esta semana mandamos 9.000, imagínense, 9.500 correos mandamos en esta semana, y les quiero decir a todos ustedes que el tema que vamos a hablar hoy es sobre salud y educación. Esas realidades que nunca se nos pueden apartar de nuestra vida, y para eso tenemos invitados de primera línea. En primer lugar, tengo el gusto de presentarles a un personaje para que ustedes se den cuenta que lo que yo digo en el programa es cierto, que no solo la juventud es sexo, droga y rumba, sino mucho más. Tengo aquí a la juventud representada en Inti Asprilla, quien aspira a la Cámara por Bogotá. Inti, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos pasar nuestro mensaje en esta cadena tan bonita que es Colmundo Radio. Bueno, y también tenemos la voz de la experiencia, educador, ante todo gran padre y gran amigo, un gran señor. Tenemos a don Henry Saravia, bienvenido y otra vez aquí porque ya estaba perdiendo por fallas, ¿no? Muchas gracias, Gerardo, muy buenos días para usted y para todo el equipo de trabajo y todos los radioescuchas que de verdad tenemos bastante, Gerardo, en todo el país. Y el veterano de este equipo grande que tenemos aquí se llama Jorge Eliezer Miranda Telles, quien saluda también a toda su colonia allá en Zaragoza, España. Jorito, muchas gracias por estar aquí. Bueno, profe, jefe, saludar a mi hermano allá en Zaragoza, en España, que está en la sintonía, y decirle que ya le hice la diligencia, entre otras cosas. Bueno. Y saludar aquí, tener aquí al doctor Asprilla, el hijo de ese gran dirigente de Bogotá, que es su señor padre, y esperamos precisamente que todo el mundo vote por el 109 en la lista de la Alianza Verde. De la Alianza Verde, correcto, así será. En Escuela para Padres y Madres, un mensaje para reflexionar en familia. Yo pienso que cuando nosotros preparamos el mensaje para disfrutar en familia, debemos de pensar muchas cosas. En este momento nos está escuchando desde su lecho de enfermo un personaje que ha demostrado que nosotros vinimos a la tierra a forjar historia. Tanto como lo que usted ha hecho, Jorge, lo que usted ha hecho, Henry, lo que usted ha venido haciendo, Inti. A Guillermo Asprilla desde acá le queremos decir que Dios está con usted, y nosotros indudablemente también, porque qué bonito lo que ha hecho, aunque le cuento que estando tan enfermo no deja de batallar por el pueblo, no deja de batallar. Me imagino el doctor Guillermo Asprilla cómo le vibra la sangre al saber que su pupilo está aquí en este momento. Y nosotros le vamos a dedicar este programa porque es un ejemplo de vida, un ejemplo de padre, un ejemplo de amigo, y sobre todo hay algo que me parece importante destacar acá, la palabra gratitud. Y otra cosa que yo he aprendido de usted, doctor Guillermo Asprilla, no lo conozco personalmente, es algo muy importante que tiene que ver con la lealtad. Lealtad a sus principios, lealtad hacia sus hijos, lealtad hacia sus amigos. Y me parece que nosotros debiéramos de aprender a ser leales, honestos y consecuentes entre lo que se piensa, se dice, se hace y se siente. Ese es el mensaje que les tengo a ustedes para reflexionar en familia. Porque el conocimiento también premia. En Escuela para Padres y Madres, nuestros oyentes siempre ganan. Comunícate ya. 548-0409, 548-3412 y 217-2368. Repórtate y gana. Bueno, les cuento una cosa, ustedes sigan marcando 548-0409, 548-3412. Tenemos dos super kit escolares. Mire cómo es la gente organizada en Escuela para Padres y Madres, tiene que haber orden. La señora que tenía que venir hace 8 días no alcanzó, llamó, está enfermita, recién operada y acaba de llevarse su kit escolar. Le tengo a todos ustedes también para el día de hoy, sigan marcando el 548-0409 y 548-3412. Esos son para que ustedes dejen, por favor, su constancia que estuvieron aquí en Escuela para Padres y Madres. Y si ganas de fuera de Bogotá, pues les hacemos llegar, lógicamente, vía correo certificado, su kit escolar.
Pues bueno, entrando en materia, nosotros tenemos que preguntarle cómo le pareció, mi querido Inti, lo que yo dije al iniciar de que los jóvenes no son solamente sexo, rumba y droga, porque a veces los esquematizan, ¿no? No, los jóvenes somos una nueva ciudadanía, que estamos más que conscientes de lo que está pasando en este país y que queremos un cambio más temprano que tarde. Y en eso estamos. Yo, como joven, he tomado la decisión de meterme en este mundo tan complicado que es la política, con una visión un poco diferente de la tradicional. Yo como joven considero que llegó la hora de que la izquierda colombiana crezca, de que el pueblo se gobierne a sí mismo. Ya los temas que vamos a tratar hoy en día, salud y educación, claro, ya todos sabemos lo que está pasando en cierta manera. Nos toca mirar cuál es el plan de acción, claro, para corregir lo que está pasando en este país. Esa es una de las primeras preguntas que yo le quería hacer, y es, por ejemplo, en este momento, algunos de los que son tradicionales y sobre todo esas personas que son tan del otro lado, que no creen en los jóvenes, nosotros los educadores, Henry, tenemos que creer mucho en los jóvenes, porque nosotros sí sabemos que ellos son los que nos dan juventud a nosotros. Claro, Gerardo, yo pienso que es eso, o sea, la juventud es lo que le da juventud a uno, o sea, a mí me parece muy buena esa relación que uno establece en la escuela, ¿no? Esos niños y esos jóvenes, y uno ya cuchos, como dicen algunos de ellos, que pues a mí no me molesta para nada, porque pues sí, ese es el lenguaje y la expresión de ellos, pero es una relación muy bonita que se establece, además porque, Gerardo, déjeme decirle, como educador tengo la experiencia que hoy en día ya se debe quitar ese cuento, pues, de que antes el maestro era el centro del aprendizaje, Ajá, después que era el alumno. No, el centro del aprendizaje es esa relación que se establece entre el alumno y el maestro. Es eso lo que tiene que estar en el centro del proceso de aprendizaje. Oiga, mi querido Henry, para todos ustedes, y eso sí no lo dice la gran prensa, es que por eso me da mal genio. Me parece que reportaron algo de eso aquí en Colmundo Radio, pero ¿sabían ustedes que vino una delegación de Canadá, a propósito de que mi hija está allá, vino una delegación de Canadá a ver el modelo 40x40 de lo que está haciendo Bogotá? Estamos haciendo muchas cosas buenas y hay que mostrarlas, porque por eso yo le preguntaba aquí, una pregunta es, ¿cómo le cabe en la cabeza a un joven como usted, Inti, la problemática de la salud y de la educación? ¿Cuál es el problema que tenemos en este país? El problema que tenemos es un problema político. El problema de la salud se resuelve en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que tiene que entender la gente? Y eso tal vez ha sido una falencia de todos los que han hecho política hasta el momento. Que todos nos metamos en la cabeza que el modelo actual de salud hace de la salud un negocio y no un derecho. Y que ese problema se resuelve en el Congreso de la República. Y que para resolver ese problema tenemos que llevar personas que se identifiquen con la problemática de la mayoría de los colombianos. Un ejemplo concreto, las campañas políticas. Muchos congresistas son financiados por las EPS. ¿Cómo puede esperar el votante, el ciudadano, que un político financiado por una EPS tome la decisión de reformar el sistema de salud en Colombia? No lo va a hacer, y eso tiene que ver con el hecho de que la ciudadanía, los colombianos, tenemos que buscar gente que se identifique con nuestros problemas, que los conozca, no el personaje típico de la clase dirigente. Claro, y menos que qué autoridad moral tienen si están financiados por las EPS. Mucho menos. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en estas elecciones. Las elecciones, uno ya se da cuenta, estando en el ejercicio, son supremamente cortas. Están diseñadas para que reine el dinero. Uh-huh. No somos un paciente, somos un artículo más. No, somos una cosa. Todos somos pacientes en el sistema de salud. Sí. ¿Sí? Pero me refiero es que ese problema se resuelve en el Congreso de la República. ¿Por qué no se ha resuelto y por qué llevamos más de 20 años con esta problemática? Porque seguimos votando por los mismos y no hay mismas. ¿Y ellos no tienen voluntad política? No tienen voluntad porque están unidos y hacen parte del grupo que genera el problema. Claro. El grupo que genera el problema son las EPS, porque las EPS, el sistema de salud, les hace ganar plata, palabras más, palabras menos, claro, les hace ganar plata.
Es un negocio, Es un negocio. no un servicio. Dígame una cosa aquí, nos están escuchando en este momento muchos padres de familia. Usted en carne propia con la enfermedad de su papito, le tocó también sufrir las inclemencias de las... No hay cita para especialista, no hay cita para todo eso, me imagino. Sí, pues mi padre está en una EPS. Afortunadamente hemos visto que a pesar de las complejidades de la enfermedad que él tiene, lo han atendido relativamente bien, pero eso no es el caso general. El caso de mi padre ha sido una excepción. En algún momento incluso llegó a plantearse que mi padre tenía que poner una tutela para acceder a una enfermera. Sí, imagínese. Cuando el médico había dicho que por la enfermedad de él tiene que tener un servicio de enfermería 24 horas. No queremos que eso continúe. No queremos que eso Por eso la juventud tiene la palabra. Sí, señor. Y por eso vamos al Congreso con el 109 Alianza Verde. Así se habla con voz firme, mis queridos amigos, porque les cuento una cosa. Son muchas las preguntas que nos hacen llegar ustedes al 548-0409 y al 548-3412. Nos pueden hacer llegar las preguntas que quieran y con mucho gusto aquí las hacemos nosotros. Pues nos vamos, don Fabián, de parte suya a este recreo y ya regresamos. A la cámara. Basura cero, un cambio para la vida. Con el relleno sanitario se acaba la vida. Este 9 de marzo marca el 109 a la cámara. Inti Asprilla, Alianza Verde. Continuamos en Escuela para Padres y Madres hablando hoy con el doctor Inti Asprilla y también con Henry Saravia. Dos personalidades que nos tienen muchas cosas que decir. Y Henry, cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con su merced, tenemos que sacarle jugo a esa presencia. Al igual de que, dése cuenta, Henry, lo que estábamos hablando nosotros, es que profesor que no confía en su estudiante es lo mismo que padre de familia que no confía en su hijo. Claro. Y me da mucha tristeza aquellas cuestiones de cuando los papás dicen que no tienen tiempo, que no para dedicarle al hijo, que entonces dicen que la calidad de tiempo y etcétera. ¿Se acuerda de uno que algo de una de las de los, ¿cómo se llama eso? De los mensajes que ruedan por internet que le decía al niño, papi, ¿cuánto vale una hora de su tiempo? De tu tiempo. De tu tiempo, y que le decía, ¿se lo recuerda bien? ¿Cuál era? Sí, no, claro, ese es muchas veces, o por lo general, ¿no? Los padres de familia, no solamente los de estratos altos, sino los de estratos bajos. Pero mi experiencia todo lo más ha sido con los estratos bajos, y los papás que no tienen tiempo es porque están muchas veces, que yo se lo repito a los padres, tomando cerveza. O sea, un fin de semana en esa situación uno dice, ¿cómo así que el papá nunca tiene tiempo? O sea, dice, no, que es que estoy trabajando, pero resulta que los hijos, porque los hijos son muy... Ellos le dicen a uno la verdad. Y le dicen a uno como profesor o como director de curso, no, profe, lo que pasa es que mi papá nunca habla conmigo, mi papá nunca me ayuda a hacer tareas, no es hacer las tareas, sino ayudarles. Claro, guiarlos. Con ellos, acompañarlos, a dedicarles un espacio en su casa, etcétera. Entonces, de verdad que eso es vergonzoso, y los padres de familia que tienen esa actitud de no dedicarle un minuto a sus hijos, pues deben reflexionar sobre eso, porque los padres de familia deben trabajar conjuntamente con la escuela. O sea, esa relación no puede romperse en ningún momento. Los papás, yo no sé por qué a veces no entienden esa importancia que tiene de estar pendiente de los muchachos, de estar pendiente cuáles son sus problemas, es decir, lo que siempre hemos hablado, Gerardo, del diálogo entre el padre y el niño. Padre e hijos son fundamentales, así como el diálogo entre maestro y estudiante. Y Henry, hay una cosa que no podemos nosotros olvidar, y es la siguiente: nosotros no debemos de seguir excusando tanto la responsabilidad del papá, porque es que las reuniones de padres de familia no son para la mamá solamente, eso no es responsabilidad de ella. Hay una experiencia, no recuerdo en qué país, Gerardo, de que le sacan boletín al padre de familia, y una vez, también es un cuento que circula por la red, que al papá le entregaron las notas y comenzó a vaciar al hijo, que por qué se había rajado en todo, y entonces el hijo le dijo, no papi, esas son las calificaciones tuyas, tienes 0 en atención al hijo, tienes 0 en reuniones porque nunca asististe, tienes 0 en apoyo a tareas porque nunca me apoyaste, entonces esas calificaciones son las tuyas, no son las mías. ¡Ay, qué bonito! Eso sí estuvo muy bueno. ¿Cómo le quedó el ojo, mi querido Inti, con eso? Es que es importante que lo evalúen a uno. Claro, y también es importante que recibamos la evaluación, la autoevaluación y todo eso en nuestros hijos y también en el hogar. Pero entonces de aquí viene, mire, eso que escuchamos de Henry es una cosa que se sigue repitiendo.
Le pregunto, ¿por qué seguimos con el mismo problema en la educación y en la salud? Inti Esprilla. Porque seguimos los mismos con las mismas. Yo creo que todos los colombianos tenemos que ya tener una visión clara de cómo es el sistema de salud en Colombia, cómo funciona el sistema de salud. Todos somos contribuyentes del sistema de salud, Claro. tanto las personas que trabajan formalmente como las que no trabajan formalmente. Las personas que no trabajan formalmente, así estén en el régimen subsidiado, pagan IVA. Cada vez que van a la tienda a comprar una gaseosa, un paquete de papas, el arroz, están pagando IVA. Ese dinero va al Estado colombiano. Las personas que trabajan formalmente cotizan. Entonces la EPS recibe tanto en el régimen contributivo un dinero de todos los colombianos, como en las EPS una cotización. Y ahí viene el cálculo macabro de la EPS. Entre más medicamentos niegue, entre más tratamientos niegue, entre más demore una cita médica, más dinero gana la EPS. Es el modelo de salud que tenemos los colombianos. ¿Dónde se creó ese modelo de salud? En el Congreso de la República. ¿Quién lo creó? Señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué no lo hemos resuelto? Porque en el Congreso siguen los mismos, con las mismas, y porque muchos congresistas son financiados por esas EPS. Entonces yo llamo la atención, como ciudadano del común, no como candidato, a todas las personas para elecciones del 9 de marzo, que presten suma atención por quién van a votar, que no sea los estratos populares una cuestión de el que hizo la mejor rumba, el que regaló. En esta época también regalan, tú lo haces como un acto voluntario, los políticos lo hacen como un cálculo. Kits escolares se regalan en este momento en los barrios. Pero nosotros. Tú no, Bueno. tú no. Pero mira cómo es, Sí, regalan sí, kits sí, escolares sí, a la claro, gente. Claro, marcados y todo. Marcados y todo. Hacen las fiestas con el tamal, la lechona, la cerveza. Entonces, el ciudadano termina votando por el que más dinero tiene. Yo no puedo hacer eso y no lo voy a hacer porque está contra mis principios. Claro. ¿Y qué pasa? Cuando ese político que hizo su campaña llena de plata de las EPS, de los grandes empresarios de este país, llega al Congreso de la República, no tiene el compromiso con la persona del barrio estrato 1 o 2 que votó por él, sino por el que le dio la plata. Pasa, y ahí recuerdo mucho una clase de filosofía, lo del plato de lentejas, del libro de Fernando Savater. Claro. ¿Sí recuerdan todos ustedes lo del plato de lentejas del libro de Fernando Savater? Sí. De el joven que se perdió en el desierto, Esaú, y que tenía el bien más preciado en el antiguo Israel, que era la progenitura. 2 días se perdió en el desierto, llegó a la casa del hermano, pues una situación bastante desesperada, con mucha hambre, y terminó vendiendo su progenitura por un plato de lentejas. Yo creo que eso ha venido pasando en este país en las elecciones del Congreso. La gente está vendiendo su futuro por un plato de lentejas, y eso tenemos que cambiarlo. Y ahí también van los educadores. Yo creo que en el bachillerato debería haber en la clase de democracia, en la clase de ciencias sociales, debería llamarse mucho la atención de este problema, que caigamos en cuenta que el voto es un acto de suma responsabilidad que define el futuro de todos nosotros. Entonces, ese es el mensaje que yo como ciudadano tengo para todos. Pongamos suma atención por quién vamos a votar en las elecciones. No patrocinemos a los mismos de siempre. En los barrios de estrato 1 y 2, no recibámosles lo que ellos quieren dar, pero no votemos. Pero no venda su conciencia. Pero no venda su conciencia. El voto suyo no se... Y no venda su futuro, que es lo más importante. Y yo hago este mensaje que a veces es un poco cruel para la gente que cae en esa trampa del tamal. Podríamos decir, Inti, que cuando yo el 9 de marzo marque el 109 de Alianza Verde para la Cámara, estoy votando con dignidad. Claro que está votando con dignidad, está votando con una persona que tiene una historia de lucha popular y que no nació en cuna de oro. Yo nací en el San Juan de Dios,
Ay, qué raro. Yo nací en el San Juan de Dios, hoy en día cerrado. Cerrado, sí. Por esta ¿Y ese problema ley. no se ha solucionado? Ese problema no se ha solucionado. Tenemos que trabajar para eso. Tenemos que trabajar para eso. Eso se hace en el Congreso de la República, pero yo he sido muy enfático. Yo no hago promesas de que vamos a llegar al Congreso de la República y al otro día arreglamos este país. No, porque el problema del Congreso, y ahí es donde viene el análisis de la coyuntura política, es que la mayoría las han tenido los que tienen el dinero. Y ese es el proceso político en que yo como joven estoy comprometido. Crear una conciencia política. Henry, escuchando uno a Inti Asprilla, inmediatamente se pone a pensar en sus estudiantes de grado 10º y 11, ¿no? De noveno. Sí, claro, Gerardo. Y además, doctora Asprilla, hay un área que se llama economía y política, y a veces los maestros no aprovechamos, porque es que se llama es así, economía y política. O sea, qué mejor espacio para hablarles a los estudiantes con pensamiento crítico, ¿no? De que entiendan cómo es la situación, porque además, doctora Asprilla, aquí hay una situación. El presidente Juan Manuel Santos fue el gestor con el gobierno de Pastrana de la ley 715, el acto legislativo 01, en donde redujeron los recursos para educación y salud. Sí, o sea, señor. el desastre de la educación y la salud, fuera pues del desastre que traíamos anteriormente. O sea, la radicalización del desastre es por este señor que está hoy en día en la presidencia de la República, y obviamente por todos estos congresistas, a excepción obviamente de los congresistas de izquierda. O sea, porque es que todos los congresistas de derecha votaron esa ley, votaron ese acto legislativo 01. Y entonces lo que llamo también es eso, a que los maestros en el aula de clase, con los padres de familia, también en la reunión de padres de familia, le abramos esa capacidad crítica a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros padres de familia, porque uno encuentra unas frases de cajón: por educación y salud gratuita, y resulta que cuando están en el Congreso votan la privatización de la educación, votan leyes contra los maestros. Y lógico. Y hay unas cosas, por ejemplo, uno dice la ñoñomanía. Eso es un candidato por ahí que otro dice me gusta. Y digo, ¿cuáles son las propuestas? O sea, que la clase colombiana, que el pueblo colombiano y la sociedad bogotana y cundinamarquesa y todos los que nos escuchan entiendan que necesitamos son propuestas, no votar ahí por unas. Exacto. Y además entendiendo qué es lo que han hecho también en el Congreso. Pregunta para nuestro candidato Inti Asprilla, y me la responde después de este recreo. Le digo, doctor Inti Asprilla, ¿usted se compromete con que haya un salario digno para los educadores? ¿Cómo le parece ese pírrico aumento de este año del 1.9? ¿Se compromete, doctora Asprilla, que nosotros tengamos la mejor educación de nuestro país para todo el pueblo colombiano? Pero me la va a responder después de este recreo, porque nos vamos, don Fabián. Sigan marcando 548-0409 y 548-3412. Inti confío, Asprilla. Inti confío, 109 a la cámara. Basura cero, un cambio para la vida. Con el relleno sanitario se acaba la vida. Este 9 de marzo marca el 109 a la Cámara. Inti Asprilla, Alianza Verde. Bueno, continuando aquí con la Escuela para Padres y Madres, damos cabida a nuestro primer oyente que quiere, otros han hecho la pregunta en un papelito, vuelvo y digo, pero usted quiere hablar con nosotros. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, ilustre compatriota colombiano y periodista. Habla con Gerardo Gil Ortega de la zona 10ª de Engativá. Ayo, bienvenido aquí a Escuela para Padres y Madres. Qué alegría que nos deje entrar a su hogar. Pues imagínese si no, y más con esos temas que hoy ustedes están tocando, que es lo que hace 300 y más años los colombianos estamos huérfanos de un poquito más conocer sobre esos temas. ¿Cómo suena tan bonito lo que ustedes han dicho ahí en su mesa de trabajo? Quiero demostrar mi afecto por esas frases, en el sentido de que son verdad, verdad, verdad. Resulta que en el tema de la asistencia médica, pues obviamente primero, el pueblo no podemos elegir a los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque en el Congreso van a ser, como ahí lo dijeron ustedes, el negocio de lo que les ordenan las EPS. En resumen, sobre ese tema, de hoy en adelante estamos próximos a no elegir a los mismos, porque son con las mismas. Nos van a tratar peor. Tenemos que apartar aquella politiquería mafiosa del Senado de la República,
Y resulta que el pueblo somos los que tenemos el poder en la mano. Es tanto el poder del pueblo que los políticos de siempre a nivel mundial recurren a nosotros el pueblo para que los llevemos a ganar allá. Don Gerardo, oye tocayo, le cuento una cosa, nosotros merecemos los mandatarios que elegimos, y por eso me parece muy valioso su aporte, para que nosotros seamos muy conscientes de que tenemos que votar con dignidad, y nosotros no podemos vender nuestra dignidad por un plato de lentejas, como se está diciendo. Le agradecemos inmensamente que haya llamado. ¿Nos quiere decir algo más? Claro que sí. Recuerde usted que hace mucho tiempo alguien dijo, de esos viejos políticos dijeron, es que el pueblo se mantiene con los mendrugos, con las moronas que dejan los ricos en la mesa. El pueblo tenemos ahorita. Ahí nombraron un nombre ustedes específico, ¿no? ¿Cuál era? ¿Quién montó ese sistema allá de las EPS en el Senado de la República? ¿O quién organizó eso? El señor expresidente. Entonces, ojo con esos listados. Busquemos nuestros verdaderos representantes, que no los hemos tenido. Bueno, le cuento una cosa, colega, me parece valiosísimo su aporte, de verdad que muchísimas gracias, y sobre todo, de verdad que, mire lo que estamos hablando aquí precisamente, Inti, Henry y Jorgito. Me parece que merece una acotación de cada uno de nosotros el comentario de mi tocayo Gerardo. Inti, ¿qué tiene que decir a eso? No, muy sabias las palabras de Gerardo. Llegó la hora de cambiar, y eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Es un proceso que todos los colombianos tenemos que empezarnos a mentalizar. Toca trabajar demasiado duro para luchar con esta problemática de que estén llegando los mismos con las mismas. Yo, como representante, que aspiro a ser representante de la Cámara, ¿a qué me comprometo? Nosotros creemos que llegó la hora de crear un movimiento popular que vote a conciencia y no con el bolsillo o con la barriga. Por eso yo hago mi trabajo sobre todo en Usme y en Ciudad Bolívar, que es donde más ocurren estas problemáticas. ¿Sabe por qué está usted aquí? Porque yo me fui a ver cómo trabajaba. En Usme. Y lo vimos trabajando, la berraquera. Bueno, entonces, gracias. ¿Qué comentario hace Henry, de lo de mi tocayo? De su tocayo, yo pienso que es eso, ya el pueblo está tomando conciencia, y aquí tenés paciencia. Y lo dice una persona, mire, de experiencia. Claro. Qué bonito. Oye, lo bueno es eso, o sea, que todo el mundo diga, ojalá, o sea, porque es que los de abajo son mayoría. Exacto. O sea, los de arriba es una minoría, y no entiendo por qué seguimos eligiendo por un plato de lentejas, o por una teja, o por cualquier bobada que le entregan en las elecciones, pues, vendiendo su conciencia. Entonces, a mí me parece que es bueno que esa conciencia que nos habla su tocayo, que siga avanzando, y ojalá elijamos de verdad representantes del pueblo. Bueno, yo me quiero referir a una frase del Papa Francisco que dice, no sirve de mucho la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón. Sí, señor. He dicho. No más. Contundente. Muy contundente. Y vean ustedes lo que estamos hablando en el día de hoy. Estamos haciendo una clase, Henry, hoy de democracia, de pedagogía. Exactamente. Pedagogía democrática. ¿Y sabe qué les cuento? Usted sabe, por ejemplo, Inti Esprilla, con todas las muchachadas que tiene usted asistentes, ¿por qué usted está aquí en Colmundo Radio? Porque aquí hay pluralidad. ¿Por qué? Porque aquí se puede. Sí, señor. Porque aquí no hay un sesgo de que solamente se van a invitar a determinados personajes, por lo menos yo les digo de manera libre y voluntaria, yo en este momento como director del programa tengo esa libertad y se pueden escuchar las distintas voces, las personas tienen los micrófonos abiertos, eso es democracia, vive la democracia, sí existe. Pero tenemos que seguir trabajando, claro, lógico. Y tenemos que hacer que la democracia, lo que mande no sea el dinero, es el reto de nosotros los jóvenes. Yo creo que hemos tenido representantes, pero han estado solos. El caso de Gustavo Petro es una muestra clara. Claro. Gustavo Petro fue un representante del pueblo. ¿Qué pasó? Estaba solo. Y tal vez por eso mi obsesión es que crezcamos como movimiento político. Que mandemos ese mensaje que ya empieza a calar entre la gente, que el problema está en el Congreso y que el problema va a seguir mientras elijamos a las personas que están ligadas al dinero, no al trabajo con la gente y para la gente.
Es el reto que nosotros tenemos los jóvenes y en eso vamos a trabajar. Y les cuento a ustedes una cosa también que es importante que lo sepan. Henry, usted conoce a Gerardo Clavijo hace muchos años y lo mismo que Jorge Miranda. Yo no puedo ser inferior a lo que he planteado en mi sentir, decir y hacer. Y les cuento, yo cuando he recibido la presión de algunos compañeros amigos, para que entreviste a X o Y persona, les digo, ¿en qué se comprometen para hablar de salud y educación? De lo contrario, no los invito. Claro. Usted fue el primero que aceptó el reto. Muchas gracias. Tú me hiciste una pregunta sobre mi compromiso con el salario de los profesores. Yo me he puesto un mandamiento en esto, es no mentir. Claro. El representante a la Cámara, como tal, no tiene una potestad para decidir el salario de los educadores. ¿Qué tenemos que hacer? Gobernar este país con los educadores, con los campesinos, con la gente de los barrios populares y con las personas que tienen conciencia social. Y es el proceso en el que estamos trabajando. Yo creo firmemente, y desde ya lo anuncio, que Gustavo Petro va a ser presidente de este país. Y que así como ha dado las batallas que Bogotá necesitaba, va a dar las batallas que Colombia necesita a nivel nacional. ¿Cómo vamos a lograr eso? Trabajando día y noche, en las calles, en los barrios y en los pueblos de este país. Así será. Dios bendito, Señor y Dios mío, permitirnos llegar con una nueva visión de la vida. Es usted definitivamente quien nos dirige a todos nosotros y por eso nosotros estamos aquí dando todos los puntos de vista para que usted tome su propia decisión. Amigos míos, nos vamos a ir al último corte de nuestro programa del día de hoy, el último recreo a nombre de don Fabián Trujillo. Sigan marcando el 548-0409 y 548-3412. Ya regresamos. Vamos a recreo. Ya regresamos. Inti confío, Astilla. Inti confío, 109. A la Cámara. Basura cero, un cambio para la vida. Con el relleno sanitario se acaba la vida. Este 9 de marzo marca el 109 a la Cámara. Inti Asprilla, Alianza Verde. Pues le cuento, Henry, que la gente dio en el clavo, en el punto, llegamos a donde era. Son muchas las preguntas que nos quedan, pero el tiempo desafortunadamente no nos permite, Henry. Yo pienso que esta clase de democracia que hemos hecho hoy aquí en Colmundo Radio, en nuestro programa Escuela para Padres y Madres, merece que como que hagamos un comprimido de tantas cosas que dijimos. ¿Cuál sería ese comprimido para que nos quede como el resumen de la clase? O sea, yo pienso que a los padres de familia que voten por programas, que no voten pues por caras bonitas ni nada parecido, ni por frases tontas que a veces le expresan algunos candidatos. Es decir, que conozcan la historia de los candidatos por quienes van a votar. O sea, los padres de familia tienen que ser conscientes con eso. A los compañeros maestros, utilizar el aula de clase no para hacer proselitismo político, porque eso antes lo tenemos prohibido, pero claro, nosotros sí podemos poner pues en evidencia las diferentes propuestas, porque además es una clase de economía y política que es mejor, por ejemplo, hacer el análisis de la ley 715 y el acto legislativo 01, o sea, y por ahí obviamente abrirle los ojos a los muchachos y consecuentemente con eso los padres de familia. Todas las clases las podemos nosotros utilizar para eso, es decir, para formar pensamiento crítico, es lo que tenemos que hacer en la escuela. Yo pienso que con los estudiantes podemos hacer muchas cosas, a veces yo siempre cuando me pongo de acuerdo con el rector o con los rectores, hombre, hagamos foro con los diferentes candidatos, claro, y hagámosles preguntas a ver qué fue lo que hicieron por educación de verdad y qué es lo que van a hacer, o sea, y además que presenten su historia para que los estudiantes, los padres de familia y los maestros entendamos cuáles son los verdaderos representantes del pueblo. A mí me parece eso, hacer conciencia desde la escuela. Óigame, Inti, nos preguntan si tiene un correo a dónde se pueden comunicar, porque precisamente eso, sería muy interesante que usted se dejara invitar a que haga debates y foros con los muchachos en los colegios. Con el mayor de los gustos, mi correo es intilee@hotmail.com. Otra vez porque no lo toco. Intilee, yo leo mucho. Intilee. @hotmail.com. Bien, correcto. ¿Cuál sería ese resumen de la clase de democracia del día de hoy? Primero, el problema de la salud y el problema de educación es un problema político. ¿Eso dónde se resuelve?
en las elecciones. ¿Qué tenemos que hacer? Votar por la gente que tiene la voluntad de resolver esos problemas. No lo van a hacer quienes ya han estado en el Congreso y han votado a favor de los empresarios y de la oligarquía de este país. Entonces, el mensaje para todos, tocó sentarse, analizar por quién vamos a votar, y a los jóvenes nos tocó dejar la pereza. Las elecciones son muy importantes. Yo quisiera que todos nos acompañaran en esta candidatura, que yo lo digo con la mayor honestidad y con el mayor orgullo, esta candidatura es un homenaje a mi padre y a su forma de hacer política, a la defensa de las causas populares, no en época de las elecciones, porque nosotros no hacemos eso solamente en época de las elecciones. Yo hago trabajo, y mi padre hace mucho antes de las elecciones, en el sur de Bogotá. Esa es la historia de nosotros. Yo soy un hijo de una campesina que lamentablemente no está hoy en día con nosotros, soy un hijo de un luchador popular, y tengo la voluntad de llegar al Congreso de la República a empezar a hacer una verdadera política en este país. Y lo aclaro, si nosotros no llegamos a obtener las mayorías, vamos a trabajar día y noche hasta que se nos meta a todos en la cabeza que el problema se tiene que resolver, pero que necesitamos 10 millones de colombianos que tomen conciencia para que esto cambie. Muy bien, y lo ha dicho también. Jorito está que se habla, pero espero porque llegó una pregunta para don Henry. Henry, le preguntan a uno de nuestros oyentes si esos foros que usted propone deben de ser exclusivos de la clase de sociales. No, yo pienso que todos los maestros debemos trabajar la democracia en las diferentes actividades que nosotros realizamos desde el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, por ejemplo, puede tener esa facultad también. O sea, los maestros proponer para el que se apruebe en el Consejo Directivo realizar esos foros para debate, repito, sin parcializarse, porque ahí obviamente se corren riesgos en eso. Uno, como maestro, no puede dar papaya que pronto termine en un proceso de investigación. Es decir, se hace la invitación abierta a todo el mundo y el que vaya. Y haciendo mucho más grande eso, ¿sabe qué se me ocurre con la intervención de mi tocayo Gerardo? Que invitáramos a los padres de familia también para que participen de esos foros. Claro, es que es eso, o sea, es con la comunidad educativa. O sea, la Ley General de Educación permite además abrir esos espacios, nos lo exige. En eso yo siempre le repito a los profesores, nosotros, la Ley General de Educación nos abrió los espacios a los estudiantes, a la juventud. O sea, la juventud también a través del Consejo Estudiantil puede convocar también, y ellos sí que no tendrían mayor problema. O sea, el Consejo Estudiantil es un estamento de la institución educativa que puede hacer este tipo de convocatorias, y además sirve para que los estudiantes se vayan metiendo en ese proceso político que se requiere. Y mire, Henry, que nos mandan otro aporte aquí. Lo que yo les digo, si usted quiere hacerlo al aire, lo hace, pero aquí en el papelito dice que deberíamos de aprovechar precisamente en este momento también la elección próxima que hay para sucederse el personero del colegio. Sí, personeros y consejos directivos, consejos académicos, o sea, nombrar muchachos líderes. Y no solamente nombrarlos, Gerardo, es formarlos, los muchachos, porque a veces nosotros conformamos el consejo estudiantil y no lo volvemos a tener en cuenta para nada. No, ellos hay que formarlo en la teoría y en la práctica, y los muchachos dan mucho. Jorito, su pregunta. Bueno, le tengo una pregunta al doctor Asprilla. ¿Qué piensa usted hacer en favor de nosotros los pensionados en el Congreso de la República? ¿Qué se piensa hacer, por ejemplo, para acabar con esa bendita Ley 100 del 93, cuyo ponente fue el doctor Álvaro Uribe Vélez y firmado por el expresidente Gaviria? El compromiso total de dar la lucha en esta legislatura porque ese sistema se cambie, y si por alguna razón todavía no tenemos las mayorías en el Congreso, quiero meter este chip de los colombianos, nosotros tenemos que ser una amplia mayoría, y eso se logra con 10 millones de colombianos, y en el Congreso vamos a ir siguiendo en los barrios, vamos a ir a los barrios a crear una conciencia política que nos permita resolver ese problema. Ese problema no lo puedo resolver yo solo, claro. Ese problema necesita de muchos compañeros y compañeras congresistas que estén con el pueblo y que quieran resolver esta problemática. Así hemos dicho todos nosotros, y le decimos a las personas que cumplan años, lógicamente, en vida, hermano, en vida, feliz cumpleaños a nuestro estilo. Mucha prosperidad,
Que ellos siempre, oiga, los bendiga a todos ustedes. ¿Cómo les parece por donde voy a empezar a decir feliz cumpleaños? Señor Flaminio Niño Gómez, felicitaciones, estás cumpliendo hoy sus primeros 100 años. ¡Qué belleza! ¡Ay, qué bonito, Fabián! 100 años, Fabián, imagínese. También quiero decirles que nuestro tigre, Edison Rafael Castro Alvarado, el gerente de Canapro, cumpleaños el lunes. Un aplauso para Edison. Otro, bien. También saludo a Lina Caicedo, a Lisebelio Arango Llanos. También saludo a Diana Caicedo, a Gerson Ramírez, a Luis Evelio Arango Llanos en México, a Virginia Isabel Cedeño Gavalo, a Robin Alzate, a Camilo Ramírez Reyes, a Joana Garzón Reyes, a Mafe Palacio, a Camilo Ruiz, a Imelda Ortiz Reyes, a Eric Carlo Rivera, a Andrés Marcela Restrepo Tobón y a Leonardo Clavijo, mi hermano también, lógicamente. Qué alegría para todos ellos, el aplauso grande, y ganaron los kits escolares. Diana Carolina Rojas y Javier Díaz, ellos han ganado el kit escolar. Pues les cuento una cosa, me pasé chévere escuchándolo. Alcanza a decir una palabrita para cerrar el programa. Cierra usted el programa, a ver, Inti Espilla, cómo lo hace a su estilo. Y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 10 en punto de la mañana, otra vez aquí por Colmundo Radio. Y no se les olvide visitar a www.escuelaparapadresymadres.org o .co. Les cuento, estamos estrenando fanpage, mi estimado, fanpage, a su estilo. Cierre, Inti, este programa. Bueno, agradeciéndoles a todos los oyentes, a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Pasamos un rato muy agradable en el que pudimos charlar de los temas más importantes de este país. Yo quisiera que todos los oyentes nos acompañen en estas elecciones. Tenemos un compromiso con la defensa de las causas populares. Mi número es el 109 de la Alianza Verde, entonces muy fácil. El 9 de marzo con el 109 Alianza Verde Asprilla Inti.